Desbarrancamiento de un tractocamión Almex en Michoacán, 22 mayo. A la orilla del kilómetro 313 más 600 de la México-Guadalajara, el pavimento tiene un brillo raro cuando cae la tarde. No es aceite, no es agua. Es ese lustre que deja el calor después de un frenón que ya no alcanzó, la sombra de una decisión que llegó tarde. Yo llegué cuando todavía olía a freno quemado y tierra caliente. La barranca rugía abajo sin decir palabra, como si tragara y digiriera algo que no era suyo. La patrulla de la Guardia Nacional tenía las luces clavadas en el filo, y una ambulancia estaba con las puertas abiertas, atenta, como perro que cuida la puerta de la casa. Un Kenworth con doble remolque, Almex pintado en grande, y la cabina hecha acordeón al fondo de las jaras. Uno de los dos tripulantes ya no respiraba. El otro, Fernando, así lo escuché, iba camino al hospital con la cara pálida y las manos temblorosas, como si el frío le saliera de adentro. No hay mucho misterio en cómo se forma un accidente, pero sí en lo que deja. Las marcas de llanta mordían el asfalto como garras, derechas y luego diagonales, y luego nada, el vacío. Me asomé con cuidado. Abajo, entre nopales y piedras sueltas, el tracto parecía una lata prensada. Había papeles volando, fragmentos de plástico, un zapato. El viento hacía crujir las ramas, y ese crujido, no sé por qué, me recordaba el sonido de una bolsa al arrugarse en una cocina. Pensé en las manos que habían sujetado ese volante, en la rutina de quienes se suben a un camión en la madrugada con café tibio y un sándwich envuelto en aluminio. Pensé en la llamada que alguien iba a recibir más tarde. Uno de los bomberos me pidió no bajar. «Está flojo el talud», dijo. Aún así, mientras ellos terminaban de regar con espuma una mancha que brillaba, se escuchó un golpe seco allá abajo, como si algo acomodara su peso. A nadie pareció sorprenderle. Alguien masculló. Ya empezó. No pregunté qué. A veces la carretera tiene su propio vocabulario y es mejor aprenderlo por contexto. Un policía joven comentó que el sobreviviente, Fernando Cheche, repetía lo mismo desde que lo subieron a la ambulancia, que no nos quiso soltar la curva. No habló de frenos, no habló de niebla, no dijo «un perro se atravesó». Dijo eso, y luego murmuró otra cosa que solo alcanzó a escuchar el paramédico. Se coló aire frío por donde no debía. La frase me hizo pensar en el ventilador viejo de mi abuela, que aunque estaba apagado, todavía dejaba pasar corrientes, como si respirara. Cuando por fin autorizaron bajar, lo hice con un rescatista y una linterna chiquita que entre pedregal y espinos no servía de gran cosa. La barranca pedía atención en cada paso. El truco fue seguir la ruta de los papeles, como si fueran migas. En el descenso, el olor cambió. Arriba era calor, gasóleo, caucho. Abajo algo se hacía más frío, más húmedo, con un tufo leve a metal mojado. No soplaba brisa. Sin embargo, cada pocos segundos, mi nuca sentía un airecito que venía de ninguna parte, lo justo para erizar la piel. Me dije que era la adrenalina. El primer remolque quedó trabado entre dos troncos. El segundo se había deslizado un poco más y colgaba, cabeza abajo, con cintas rotas como víboras dormidas. La cabina, eso sí, estaba hecha un puño contra una piedra. No quise mirar de cerca. Bastaba la mancha oscura para entender que ahí se había detenido un reloj personal. A un lado, tirado entre matorrales, estaba el panel donde van los switches. Tenía una grieta y pegado con silicón un rosario negro. El crucifijo, partido. Me quité la gorra sin pensarlo. Nadie me veía. Fue automático. El rescatista me pidió revisar si había papeles con números, guías, lo que fuera. Encontré una carpeta plástica con manchas de tierra y los nombres y sellos que ya no escriben a mano. Hice inventario de rutina, aunque la mente estaba en otra parte. Un pájaro soltó un ruido largo, áspero, como si alguien arrastrara una silla en piso rústico.
No era un canto, se apagó rápido. Me quedé quieto, esperando que regresara. No regresó. Lo que sí volvió fue ese airecito frío, con olor a hierro. Entraba por dentro de la camisa y salía por las mangas, como si yo fuera un túnel. Me di vuelta. En el ángulo donde se juntaban unas piedras había un hueco oscuro. No un túnel ni una cueva de verdad. Una especie de boca mal formada por el choque, un respiro de tierra abierta. Cuando me acerqué, la linterna dejó de servir por un instante. El haz se hizo más corto, como si tropezara con algo invisible. No apagó, no parpadeó. Solo se hizo más corto, unos centímetros, lo suficiente para que yo lo notara. Llamé al rescatista. Dijo que luego verían eso con calma, que primero había que asegurar las baterías del tracto para evitar otra chispa. Tenía razón. Sin embargo, mientras hablaba, pude jurar que dentro de ese hueco algo hacía clic, clic, lento, como un repegón de uñas sobre plástico. Al rato, la grúa comenzó el trabajo de siempre. Ganchos, cuerdas, paciencia. Desde arriba, el operador gritaba órdenes que la barranca devolvía con eco tímido. Todas las voces, hasta las mías, sonaban amortiguadas, como si alguien hubiera colgado cobijas invisibles alrededor. Alguien mencionó que ahí, justo en ese tramo, ya van varios que se van de largo. Todos tenemos oídos para el rumor, que si aparece una sombra, que si la subida anterior engaña, que si el carril jala para afuera. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo piensan. Hay tramos que comen más de lo que les toca. Cuando al fin lograron mover la cabina unos centímetros, una cartera cayó de no sé dónde y se quedó atorada en un arbusto. La recogí y, con permiso, la abrí. Adentro había una foto tamaño infantil, plastificada, un niño con el pelo peinado a un lado y la camisa de cuadritos. Detrás, escrito con plumón: para mi papá, en su viaje. Ese tipo de detalles es lo que después se clava en la mente más que cualquier sirena. Guardé la cartera en una bolsa de evidencia, cerré y en ese punto escuché el primer susurro. No fue un auxilio ni una queja, fue un murmullo de esos que uno oye en una sala de espera, dos voces muy bajitas que intentan no molestar. Me quedé quieto. El rescatista, unos metros más arriba, seguía ocupado con un cable. ¿Dijiste algo?, le solté. No me contestó. El motor de la grúa tapó su voz. Volví a escuchar. La misma cadencia, bajito, a veces subiendo medio tono, a veces apagándose. Llamé, ya más fuerte. El ruido del motor redujo y el rescatista me miró con la ceja arriba. ¿Qué pasó? Nada, le dije, nada. Pero ese nada me quedó en la lengua espeso, como cuando no dices que viste algo por miedo a que te regrese. La noche fue entrando sin preguntar. Arriba, la cinta de asfalto empezó a enfriarse y a devolverse en plata. Abajo, los grillos se animaron, pero solo en la ladera de enfrente. De nuestro lado, casi no cantaban. No me había fijado antes, pero lo noté al encender un cigarro que no me terminé. El humo no subía recto. Se iba ladeando, como empujado por una corriente que yo no sentía en la cara. Lo seguí con los ojos. Se metía hacia el hueco oscuro entre las piedras, como si lo aspiraran. De nuevo, el clic, más claro. Conté 3 segundos entre uno y otro, luego 2. Fui hacia allá, con cuidado de no pisar metal. Metí la linterna. Lo que vi no es un gran suceso para contar en sobremesas. No apareció ninguna figura, no hubo ojos brillando, solo un reloj de pulso atrapado entre tierra y gravilla, volteado, con la mica rota. La manecilla de los segundos avanzaba de a brincos cortos. Tic, tic, tic. 3 segundos, 2, 1, nada. Se detuvo. La hora marcaba las 3:17. Lo saqué con los dedos, me los ensucié de lodo. Volví a mirar. 3:17. Quise darle cuerda aunque era digital y no tenía cuerda que darle. No encendió. Me reí solo por lo absurdo y el airecito frío volvió a la nuca,
como si alguien soplara apenas para anunciar que ya era suficiente. Cuando terminamos de subir la mayor parte de la chatarra, llegó un hombre de Almex con chamarra y carpeta, ojos enrojecidos, formalidad tensa. Hizo llamadas, firmó cosas, preguntó por Fernando. Le dijeron que estaba estable, que hablaría mañana. Él asintió en seco. Antes de irse, se acercó al borde de la barranca. No dijo nada. Se quedó ahí con las manos en los bolsillos, mirando a ese vacío que ahora conocíamos por dentro. No sé qué habrá pensado. Yo pensé en el rosario roto, en el reloj detenido, en el murmullo. La leyenda, si se le puede llamar así, nació esa misma noche. Un radio de banda civil, el del operador de la grúa, empezó a chisporrotear con interferencia. «Eso pasa cuando hay equipo pesado», me dijo alguien, pero entre el chisporroteo se coló una frase, no completa, recortada, como si cruzara un túnel. «Déjeme», y luego nada. Después, «no nos», y otra vez el ruido. El operador bajó el volumen con la mano floja, sin mirarnos. La tercera vez fue más clara. «Permítanme pasar». La voz no parecía pedir auxilio, parecía pedir permiso. Y en ese verbo, permiso, hubo algo que nos puso a todos muy serios. Los radios se callaron. Nadie bromeó. Subimos el último pedazo de defensa y dejamos la barranca casi como estaba, apenas con cicatrices nuevas. Al día siguiente, supe por un chofer conocido que sobre ese kilómetro, a ciertas horas, las frecuencias se portan raro. «No que hablen fantasmas», dijo, «más bien que repiten voces, como si el aire se quedara con retazos y luego los soltara cuando quiere». Añadió una historia más vieja, de un microbús que en los 90 se fue al mismo barranco, poquito más adelante, y que a partir de ahí, cuando pasas muy temprano y vas solo, el retrovisor se te oscurece como si una nube entrara a la cabina por la ventila. «Te hace querer bajar la velocidad», remató. Lo dijo con naturalidad, como si hablara del clima. En la tarde fui al hospital. No entré a ver a Fernando. «No soy familiar ni autoridad», me dije. Me quedé en el pasillo de afuera, con el olor a cloro y el eco de zapatos de hule. La enfermera comentó que dormía, que lo habían sedado, que en cuanto despierte alguien le explicará lo que ya sabe. Antes de irme, me topé con el paramédico que lo atendió la noche anterior. Me contó que, camino al hospital, el hombre decía cosas sueltas. La curva nos miró y el aire se metió por dentro de la caja. Le pregunté si creía que él estaba en shock o si había visto algo más. El paramédico se encogió de hombros. «Mira, uno aprende a no enamorarse de versiones, pero hay frases que se te quedan. Lo del aire, eso sí lo sentí yo también». Regresé al kilómetro unos días después, de tarde. Llevé café de termo y me quedé a cierta distancia de la orilla, parado donde la cinta se vuelve banqueta de grava. Los carros pasaban a su ritmo. Nadie se detenía. El brillo del pavimento otra vez hacía ese espejo sin imagen. Cerré los ojos un momento y dejé que el rumor de la carretera me llenara los oídos. No escuché voces. No hubo clics, solo esa respiración grande de asfalto vivo. Pensé en las manos sobre un volante, en los pies buscando el freno, en el impulso de girar hacia donde ya no hay vuelta. Lo de la leyenda, con el tiempo, se acomodó en una versión sencilla que es la que se cuenta en las fondas, antes del amanecer, mientras un jarrito de café humea y la plancha de los huevos chisporrotea, que en el 313 más 600 a veces sopla de abajo hacia arriba y te enfría la nuca, que los radios sueltan frases cortadas como si alguien pidiera paso, que hay relojes que ahí se paran en la hora en que la barranca decidió cobrar factura. Lo dicen sin dramatismo ni sustos gratuitos, como quien sabe que la ruta tiene humores y que no todo se explica con pericia y afinado. Yo no discuto, solo agrego un detalle cuando me toca contarlo, que ese airecito frío no da miedo al principio. Se siente alivio, uno cree que es bienvenido, y ese es el problema. La confianza es lo primero que te quita la carretera.
A veces me pregunto si el murmullo que escuché aquella noche fue 2 rescatistas más arriba o un eco rezagado de alguien que no alcanzó a decir lo que tenía en la lengua. No me interesa resolverlo del todo. Prefiero quedarme con una conclusión modesta, útil. Hay lugares donde la física y la costumbre se hacen cómplices del cansancio, y ahí es donde conviene hablarle a la curva como si fuera persona. Pedirle paso, agradecerle. No porque ella escuche, no creo en curvas caprichosas, sino porque decirlo en voz baja te regresa a ti mismo al presente, al peso de los pies, a la presión del pedal, a la línea viva del carril. Te devuelve a esa atención que tal vez, quién sabe, esa noche le faltó a alguien por un segundo. No sé qué habrá soñado Fernando cuando despertó. No sé qué dijo cuando le preguntaron si recuerda el momento justo. A lo mejor se quedó con una imagen que yo también me guardo, la de un reloj detenido a las 3:17 atrapado en piedra y tierra, tal como quedan atrapadas ciertas horas en la memoria. No espantan, pero se quedan. Y cuando a mí me toca pasar de noche, bajo la ventana un par de centímetros y dejo que el aire entre. Si está tibio, acelero. Si está frío, y con ese olor a metal mojado, digo en voz baja algo que no me cuesta nada. Con permiso, voy de paso y sigo derecho, sin mirar de más el retrovisor hasta que el brillo del pavimento vuelva a ser solo pavimento. Porque hay barrancas que, más que miedo, merecen respeto. Y hay respetos que, mal que bien, te regresan a casa. Choque y vuelco en Maltrata. Bajábamos de noche hacia Maltrata, esa bajada que siempre parece más larga de lo que marca el mapa, con el viento helado que se cuela por cualquier rendija y el motor que se oye respirar como animal grande. Yo no iba manejando, iba de acompañante en una camioneta de auxilio que nos mandaron por reporte de un tráiler volteado en el kilómetro 231. Con cartones y empaques de cerveza, dijo la voz por la radio, como si eso fuera un detalle menor. Pero a esa hora, todo detalle pesa. Y el 231, no sé por qué, ya nos venía oliendo mal desde antes de llegar. A medida que descendimos, las luces de los pueblos se hicieron islas sueltas y el camino se curvó con esa malicia vieja que tiene la sierra. Las manos se me sudaron dentro de los guantes aunque hacía frío. Yo iba mirando las marcas negras de frenado en la carpeta asfáltica, unas más recientes que otras, unas tan largas que casi se podía escuchar aún el rechinar. «Bloqueado», murmuró el chofer, como si leyera el rastro. Y sí, el olor a balatas tostadas nos pegó de golpe en una curva, un olor dulce y amargo, duro de explicar si no lo has respirado nunca. Vimos las patrullas primero, luego las siluetas, y al fin la caja tendida de lado, como un animal grande herido a la orilla del cerro. El tracto había mordido la ladera y quedó con la trompa chueca apuntando a un matorral, el cristal hecho polvo fino en la cuneta. Los cartones estaban regados como casitas diminutas por toda la orilla, algunos abiertos, otros enteros, y un camino de empaques de plástico traqueteaba con el viento. No había sirena, no había alboroto, habían llegado antes que nosotros, y el silencio era un tipo de respeto. ¿Nombre del conductor?, preguntó alguien. Nadie respondió. Sin identificar, dijo otro al rato, quitándose la gorra como si eso cambiara algo. No se hablaba más fuerte de lo necesario. Había ese tipo de quietud que no llega sola, que parece empujada por alguien que ya no está. Me acerqué a la cabina por el lado del copiloto. El metal tenía la forma de un puño cerrado. La puerta se había hundido hasta morder el tablero y por dentro quedaban pedazos de tela, un llavero sin llave y el cable pelado de un cargador. Pensé en cosas absurdas, en si alguien lo estaría esperando, en si alcanzó a mandar un audio, en si llevaba música o iba en silencio. Me sorprendí tocando la lámina con 2 dedos. Apenas, como si fuera piel caliente. Retiré la mano. Fría, muy fría. El olor a cerveza llegó después, pegajoso y dulce,
un olor de fiesta mal apagada. Se mezclaba con tierra húmeda y con el aroma ferroso del motor. Caminé entre los cartones con cuidado. Al pisar, el plástico de los aros hizo un crrr bajo la suela, un sonido tonto que a esas horas se oye como alarma. Un paramédico me dijo en voz baja que el chofer ya no estaba, que lo habían sacado antes de que llegáramos, que no encontraron cartera, que a veces pasa. Yo asentí sin decir nada. A veces pasa, y a veces no te sueltan el nombre porque la carretera se lo queda un rato. Nos pusimos a recoger las cosas que podían volarse hacia la vía. El viento venía en ráfagas frías, esas que suben del cañón y te levantan la espalda de puro susto. En una, escuché algo. No fue palabra. Fue un tintineo, como de botellas tocándose apenas dentro de una. Y él era. Pausa. Otro tintineo más lejos. Me detuve. Miré a los lados. Nadie. El paramédico silbaba bajito una canción sin darse cuenta. Yo no dije nada, porque esas cosas, si las nombras, se hacen más grandes. Alguien encendió una lámpara hacia el cerro. La luz se quedó flotando en el polvo y los insectos. Detrás del tráiler, en la parte mordida de la ladera, había una huella profunda que bajaba en diagonal, como si el camión hubiera intentado morder el monte para detenerse. Me imaginé el volante vibrando, el pedal muerto, el chofer decidiendo entre frenar y rezar. A veces, me digo para no volverme loco, la carretera elige por ti. Dicen que se quedó sin frenos, soltó uno de los federales, arrimando el hombro a la defensa. Venía cargado y ya no alcanzó a meterse a la rampa. ¿Y por qué no la agarró desde arriba?, preguntó el paramédico, como si de veras se pudiera responder. Nadie contestó. Yo miré la distancia entre la última curva y el 231. Si se te arruga el mundo en ese tramo, no hay margen. Puedes querer, pero el camión ya no quiere contigo. Entonces pasó lo raro. No lo voy a adornar. No lo necesito. Yo iba levantando un aro de plástico cuando sentí calor en la nuca. No calor de clima, calor de aliento, como si alguien me hubiera soplado desde muy cerca. Me giré de golpe con la lámpara, listo para decir, «Hey», mitad susto, mitad enojo. No había nadie. El paramédico estaba a varios metros, de espaldas, revisando una bolsa. El federal apuntaba la tablet hacia el número de la placa. La ladera estaba quieta, con ese murmullo de hojas que se rozan sin moverse. Me quedé un segundo con el aro en la mano, sintiendo el pulso en la muñeca. Exagerado, sí, pero ahí estaba. Quise hacerme el valiente. Me reí solo, bajito, y me agaché por otro cartón. Entonces escuché el tintineo de nuevo, esta vez detrás de la cabina, más claro, más cerca. No era eco, no era el viento jugando, era ese sonido exacto de botellas besándose apenas cuando las sacas de una hielera con agua y hielo. Y detrás, muy pegado, un chasquido. Tic. Los que saben dicen que la lámina se enfría y truena, que es normal. Acepto la explicación, pero el tic vino acompañado de algo como un susurro corto, no una palabra, un aire consonante, una S mordida, un intento de nombre que se disuelve. No fui el único. El paramédico levantó la cabeza despacio, como si la cuerda de una marioneta lo jalara. Me miró, yo lo miré. Nadie habló, y nos pusimos a terminar rápido. Al rato llegaron dos más de auxilio, y entre todos enderezamos lo que se podía. Un paquete aplastado, un cinturón roto, la alfombra del piso hecha una sola cosa con el lodo. Hicimos montoncitos para que al día siguiente los de la aseguradora vinieran a contar pérdidas. «Hágase pa' allá, joven», me dijo un viejo que apareció de la nada, de esos vecinos que se asoman cuando la noche trae ruidos. Lo obedecí y él colocó, con una delicadeza que no le conocía a nadie, una veladora chiquita junto a la trompa. La encendió. El flameo fue mínimo, terco, casi invisible, pero estaba. «Aquí se aparece el de la cerveza», comentó.
como quien avisa que por aquí llueve. A mí me ha tocado escucharlo. No piden nada, nomás pasan. ¿Quién? Pregunté sin querer preguntar. El que no alcanzó a frenar, dijo, y los que no alcanzaron antes que él. Se dio media vuelta y se fue sin prisa, con las manos atrás, como si paseara su propio fantasma. Nadie hizo broma. Nadie dijo, ya, don. Uno de los federales carraspeó para romper el hilo y ordenó cerrar un carril. Pasó una pipa, bajó un tortón, un coche con luces moradas pegadas al tablero. Cada vehículo dejó su rumor, su estela de aire ralo. Pero el 231 siguió en el mismo sitio, como si el kilómetro fuera un pensamiento clavado en la sierra. Nos retiramos cerca de las 3 de la mañana. Apagamos lámparas, recogimos conos, dejamos un listón en la orilla. Yo me subí a la camioneta con los dedos entumidos y el olor a cerveza pegado en la ropa. ¿Traes frío?, me preguntó el chofer. Un poco, dije. No quise decir traigo otra cosa. No quería darle forma. El regreso fue más corto de lo que recuerdo. A ratos pestañeaba largo y me llegaban imágenes. La trompa chueca, el flameo pequeño de la veladora, el aro de plástico que se me quedó marcado en la palma, el sonido de botellas chocando sin nadie que las mueva. No dormí, no daba. Esa madrugada subí un video, corto, sin sangre, sin morbo. La ladera, la caja, las luces, el aliento blanco del frío, la veladora. Le puse el título que correspondía, Nada florido, choque y vuelco en Maltrata. No dije fantasma, no dije aparecido. Solo conté lo que vimos y no vimos, lo que olimos y lo que nos respiró en la nuca. No para asustar, para dejar memoria. A los días, me escribieron. Un trailero de Orizaba me mandó un mensaje. Yo también lo escuché. No quise voltear. Fue como si me movieran las botellas dentro del camarote. Una señora de Nogales. Mi marido se llamaba Luis. Se accidentó en esa bajada hace años. Siempre que paso por ahí bajo el vidrio y dejo una vela. Un chavo, novato. ¿Qué hago si siento que alguien se me sube después de la curva? Le contesté lo único que creo. Que afloje los hombros, que no pelee con el aire, que no hable solo, que respire hondo, que recuerde la rampa, que respete la bajada. Con el tiempo, el video creció. La gente le puso nombre a lo innombrado a su manera. El de los empaques, el de las botellas, el del 231. Pero no es un monstruo. No creo que quiera espantar. Creo, y a lo mejor me equivocó, que es la suma del susto de todos los que han perdido el control ahí. Un rumor acumulado que a veces encuentra salida. Un restito de vida que no aprendió a frenar. Regresé al sitio 2 semanas después, de día. Había huellas de llantas nuevas y una mancha de aceite vieja con borde irisado. Los cartones ya no estaban. Encontré colillas, un encendedor verde sin gas, un par de abrazaderas abiertas como pulseras baratas. El sol le quitaba drama a todo. Y sin embargo, al pararme justo donde la trompa de aquel tráiler se incrustó en la tierra, me dio una punzada por debajo de las costillas. No fue dolor, fue un recuerdo físico, como si el cuerpo supiera de memoria algo que la cabeza intenta explicar con palabras. Cerré los ojos, escuché el viento en los pinos. Juraría que, muy profundo, sonó otra vez el choque tonto de 2 botellas. Abrí los ojos, me reí solo y me dije, basta. Desde entonces, cuando bajo hacia Maltrata de noche, hago lo mismo. Apago un segundo la música antes de la última curva, abro apenas la ventana para que el aire entre sin pelear y, si huelo cerveza donde no hay cantina, no volteo el espejo más de lo necesario. No por miedo, por respeto. Hay tramos que te piden eso, que bajes callado, que no te hagas el valiente, que no le metas palabras a lo que no las quiere. A veces me preguntan por qué contamos estas cosas si no ayudan a explicar nada.
Yo digo que sirven para que no se nos olvide que la carretera es un animal con memoria, que cada kilómetro trae su propia voz y que a veces esa voz habla en idiomas raros. Un tic de lámina, un soplo tibio en la nuca, un tintineo de botellas sin nadie que las mueva. No estamos obligados a creer, pero conviene escuchar. Y si vas a bajar esa noche por el 231, no te sientas protagonista, no te pongas a retarlo. Baja con el camión en su paso, siente el pedal, mira la rampa, deja los hombros sueltos. Si el aire huele a fiesta que no existe, sonríe poquito y sigue. No nombres lo que no hace falta nombrar. No mires donde el espejo no te está invitando. Y si oyes que las botellas se saludan detrás de ti, no te asustes. A lo mejor solo te están recordando que, en Maltrata, la carretera no perdona a quien se distrae y que hay historias que siguen bajando aunque ya no tengan manos en el volante. Infarto en la autopista México-Puebla, San Martín-Texmelucan, 5 de marzo. Yo venía de regreso con la caja medio vacía y la cabeza llena de ese zumbido que se mete cuando llevas muchas horas mirando la línea blanca. Madrugada fresca, viento cortito que se colaba por la ranura de la ventanilla, aunque yo juraría que la traía bien cerrada. Había pasado el entronque de San Martín hacía unos minutos, cuando vi las torretas muy lejos, apenas una lucecita azul que parpadeaba como si me hiciera señas. Bajé un cambio, apagué la música. Una cumbia sonando mal ecualizada y dejé solo el murmullo del motor. A esa hora, cualquier cosa rompe la monotonía. También cualquier cosa te pone nervioso. El tramo del kilómetro 96, si lo conoces, tiene esa bajada traicionera que parece sencilla hasta que algo te distrae. No era mi primera noche por ahí. Ya sabía del olor a pasto húmedo que sube desde la barranquita, del vaporcito que a veces sale de la tierra como si respirara, de la radio que se llena de estática justo cuando quieres pedir la hora. Pero esa madrugada la sensación era otra, más pesada, como si alguien invisible hubiera echado el freno de mano dentro del pecho. Lo primero que noté fue al tráiler adelante de mí, una caja blanca, de esas sin rótulo, que iba derechito por el carril derecho y de pronto empezó a perder la línea. No un volantazo, no. Una deriva mínima, como si el chofer solo hubiera cerrado los ojos un segundo. Alcancé a parpadear y vi cómo metió media llanta al acotamiento, se corrigió, y en esa corrección la caja hizo una fea torsión. Me salí un poco a la izquierda por instinto. El golpe vino sin sonido al principio, raro, lo sé, como si mis oídos tardaran en arrancar. Y luego todo a la vez, fierro, cristal, ese lamento hueco que se queda un segundo flotando cuando algo grande se rompe. Pisé freno. Intermitentes. Batería de emergencia. Me bajé con la lámpara y el chaleco, las manos frías, aunque traía sudor en la nuca. El camión había terminado de costado, invadiendo el carril, con la nariz metida hacia el pasto. El humo no era de fuego, era de polvo. Ese polvito de tierra y aislante que se mete por la garganta y te obliga a toser bajito, por respeto, aunque no haya nadie que te escuche. «¡Compañero!», grité, nomás para anunciar que había alguien. «¡Aguanta!». No contestó. Me acerqué por la parte de la cabina y vi la puerta bien cerrada, el parabrisas estrellado en telaraña. Dentro, una figura encorvada, el cinturón poniéndole una diagonal en el pecho. No había sangre a la vista, solo una inmovilidad rara, limpia, un silencio que hacía más ruido que el choque. Otro tráiler se detuvo detrás del mío. Bajó un señor con chamarra de mezclilla, bigote canoso, y me alcanzó con un «¿Qué pasó?». Le señalé la cabina. «Voy a llamar», dije, pero en cuanto saqué el teléfono, la pantalla se puso terca, sin servicio, de la nada. Levanté el aparato, caminé 2 pasos hacia la cuneta, estiré el brazo como si fuera antena. Una rayita flaca apareció y marqué
Alcancé a decir, accidente, kilómetro 96, cabina con operador atrapado. La voz al otro lado se cortó y volvió. Van ambulancia y Guardia Nacional. Collage de palabras, lo suficiente. Entretanto, el de la chamarra se asomó por el cristal del copiloto con la lámpara pegada al vidrio. No responde, dijo, pero no lo veo golpeado. Reviéntale la puerta, pensé, y al mismo tiempo me dije que no, que algo me detenía. Y no era prudencia, era esa cosa que no se explica bien y que a veces te encoge el estómago sin motivo. Como cuando estás por meterte a una casa oscura y sientes que te observan. Yo, que soy más de fierros que de fantasmas, me sorprendí dudando. ¿Por qué? ¿Qué me estaba diciendo el cuerpo? El olor cambió. Pasó de tierra a algo así como metal mojado. Un tufo como de monedas viejas y aire frío. Me di cuenta de que estaba respirando más rápido. No estaba cansado. Era ansiedad pura. Y entonces lo escuché. Un golpecito rítmico, suave, como uñas dando en plástico. Miré para todos lados, pensando en una rama, un cable, un animal. El sonido venía de dentro de la cabina, del lado del copiloto, justo abajo del tablero. ¿Oyes?, le dije al otro, como si alguien tocara. El señor levantó la lámpara y entonces lo vimos. No era un golpe, era un movimiento. El cinturón del copiloto, sin nadie ocupándolo, se tensaba y se aflojaba, lentamente, como si algo respirara debajo. No saltó, no crujió, solo ese vaivén. Y yo pensé una tontería. ¿Y si este hombre no estaba solo? Me acerqué tanto que mi aliento empañó el vidrio. El reflejo de mi cara se mezcló con la cabina. Por un segundo juro que vi otra cara a mi lado, pellizcando la esquina del asiento. Una cara pálida, sin rasgos completos, apenas las cuencas oscuras y una boca finita. Fue un latigazo. Parpadeé fuerte y solo quedó mi propio reflejo feo, sudado, con casco chueco. Me reí por dentro, por vergüenza, y me alejé un paso para recomponerme. Tranquilo, estás sugestionado. Llegaron los paramédicos con la prisa cansada de los que ya han visto todas las formas posibles de la madrugada. Cortaron el cinturón del chofer y abrieron paso como cirujanos. Le tomaron el pulso al cuello, movieron la linterna por los ojos, dijeron entre sí palabras que no quise oír completas. Uno de ellos asomó la cabeza y nos dio la noticia sin rodeos. No hay traumatismo. Paro cardíaco fulminante. Murió en el acto así. Como si la expresión "en el acto" alcanzara a cubrir lo que había pasado ahí. La Guardia Nacional aseguró la zona. Nos pidieron retirarnos un poco. A mí me temblaban los dedos cuando intenté encender un cigarro. Ni fumo, pero a veces uno quiere tener algo, aunque sea humo, para agarrarse. No lo prendí. Me lo guardé en la bolsa. El señor del bigote me miró con algo de entendimiento, como si les pasara a todos, como si esa parte no saliera en las noticias, pero siempre ocurriera. Aquí se siente, me dijo. ¿No? Aquí pesa el aire. No le respondí. No quería que mi voz saliera quebrada. En lugar de eso caminé un poco más lejos, hacia el pasto aplastado por la trompa. Tenía la lámpara en la mano y la bajé hacia el suelo. Huellas, pedazos de plástico, una gorra desfondada y un reloj de pulsera, de esos sencillos, con números grandes, tirado, con la mica rota. Lo recogí. Estaba detenido a las 3:17. No sé por qué lo miré tantas veces. 3:17. 3:17. La hora perfecta para que el miedo te haga preguntas. Entonces oí en mi radio un susurro. Primero pensé que se estaba metiendo una frecuencia ajena, luego reconocí mi propia voz de hace unos minutos pidiendo auxilio. La misma frase, con mis mismas pausas, repetida, deformada por la estática. Accidente, kilómetro 96. Puse el volumen al mínimo y aún así se coló. El paramédico más joven se me acercó y me pidió que apagara los equipos mientras trabajaban,
que no necesitábamos interferencias. Apagué el radio y el ruido siguió un segundo más, como un eco que no sabe dónde guardarse. Cuando por fin se cayó, el silencio nos envolvió con la fuerza de un portazo. Para entonces ya habían sacado al operador. Lo recostaron con cuidado, le cubrieron la cara. Yo sentí un pinchazo en el estómago. No tenía un solo rasguño visible. Las manos aún agarraban una forma imaginaria, como si siguiera sosteniendo el volante. Un paramédico murmuró que así llegan muchos infartos, que el estrés, la dieta, el cigarro. Les creo de veras. Pero te juro que esa noche, en ese lugar exacto, lo de infarto sonó a pretexto, a explicación de manual para una cosa que no cabe en manuales. Mientras esperábamos la grúa, el viento cambió otra vez. Se volvió tibio, olor a tierra recién volteada. Levanté la vista hacia el talud. Entre los matorrales vi un perro blanco, parado, quieto, mirando. Lo alumbré y no se movió. Varios dicen que ver un perro blanco en la carretera es buena suerte, otros que es aviso. Yo pensé nada. Solo sentí que el estómago se me cerraba, que si daba un paso hacia ese animal, algo en mí se iba a romper. Parpadeé y ya no estaba. Se metió entre los arbustos, me dije, y me convencí a medias. La grúa tardó. Los de la guardia se repartieron café en vasitos que olían fuerte, como a pan tostado. Me ofrecieron y no quise. Tenía la boca pastosa y no me pasaba. El de la chamarra intentó un chiste flojo para aflojar la tensión y nadie lo pescó. Así son esas noches. Todos fingimos normalidad, pero las manos no nos obedecen. Una mujer joven, con uniforme de paramédico, se acercó a mí de regreso del camellón. Tenía una ramita en el pelo y una expresión seria. ¿Usted fue el primero en llegar? Casi, dije. Vi cuando se salió. ¿Sintió algo raro antes? Preguntó, como si supiera la respuesta. Me encogí de hombros. Raro, pensé. ¿Qué no es raro en la madrugada? ¿Qué no es raro en un tramo donde el teléfono se queda mudo, el aire pesa y los cinturones respiran solos? Yo solo alcancé a decir frío y un zumbido. En la radio, a mí me pasa cada que nos tocan servicios aquí, dijo ella, directa, como si el cuerpo se apretara, como si alguien te empujara hacia el acotamiento. No lo cuente así en el informe, por favor, pero cuídese. Asentí. Ella se fue a guardar equipo. Me quedé mirando otra vez el reloj detenido. 3:17. Me lo guardé sin pensar por qué. Para devolverlo, me dije, aunque no sabía a quién. Quizá a la familia, quizá a la leyenda que ya estaban haciendo. Porque así nacen. Alguien cuenta lo que vio y otro agrega lo que sintió. Alguien recuerda la hora exacta y otro jura que siempre es la misma. Alguien dice que escuchó su propia voz en la radio y otro afirma que una sombra le pidió que se orillara. A veces es mentira, a veces no. Y a veces la carretera se come detalles para que cada quien llene el hueco con lo que trae dentro. Sin gritos, sin luces que bailan, sin apariciones de película, la leyenda del kilómetro 96 se armó sola esa madrugada. Los guardias comentaron por lo bajo que en ese lugar ya van varios con causas parecidas, volcaduras sin razón clara, operadores que no chocan de frente, sino que se salen para descansar y no regresan. Uno dijo que su primo sintió una mano pesadísima en el pecho justo ahí, como si alguien se le hubiera sentado encima para que frenara. Otro se santiguó sin alarde. Y yo, que prefiero no hacerme historias, me descubrí mirando la cuneta con la sospecha de que la tierra, sin querer, estaba cobrándose una vieja deuda. Cuando por fin me subí a mi unidad, el parabrisas se veía más oscuro de lo normal. Los faros iluminaban una franja que parecía más angosta, como si el camino hubiera encogido. Encendí el motor y el tablero parpadeó una vez, detalle mínimo,
quizá un falso contacto. Me puse el cinturón y noté que estaba más tirante, que me apretaba el esternón. Aflojé un punto. Respiré hondo, y en esa respiración, lo admito, esperé escuchar algo. Un susurro, una palabra, cualquier cosa. No llegó, solo llegó el propio latido, fuerte, marcando territorio. Arranqué despacio, esquivé los conos, le hice luces al de la guardia para agradecer. Entré al carril, y cuando el kilómetro 96 quedó atrás, el zumbido en la cabeza se me aflojó. No desapareció por completo, pero se volvió manejable, como un ruidito en la guantera que sabes que está y ya no te molesta. Miré por el retrovisor una última vez. La mancha de torretas parecía un parpadeo. Sentí ganas de hablarle al operador, de decirle que lo lamentaba, que ojalá el camino le fuera leve. Me quedé callado. A veces el silencio es más respetuoso que cualquier oración improvisada. En el siguiente paradero me detuve 5 minutos. Lavé la cara con agua fría, me vi en el espejo. Tenía los ojos rojos y una línea blanca de polvo cruzándome la mejilla como si me hubieran trazado un límite. Me reí bajito, ahora sí. Saqué el reloj de la bolsa, 3:17, clavado. Lo dejé en el tablero y me quedé mirándolo. Pensé en devolverlo, en entregarlo con los demás objetos del levantamiento. Pensé en quedármelo como un recordatorio para no confiarme. Al final, lo que hice fue lo más simple. Lo dejé ahí, al alcance, como se deja una estampita o un amuleto. No para pedir milagros, sino para acordarme de que hay cosas que no controlo. Desde esa madrugada, cuando voy por México-Puebla y se acerca San Martín, bajo el volumen sin que nadie me lo pida, me saco el chicle que me anestesia la lengua, reviso los espejos 2 veces y, si siento ese apretón que sube del estómago al pecho, no me hago el valiente. Me orillo con tiempo, respiro, tomo agua, dejo pasar la sensación como se deja pasar una nube pesada. No digo que haya fantasmas, no digo que no. Digo que ahí el aire se espesa y que la carretera, por algún motivo, te exige respeto extra. Si un día pasas por el kilómetro 96 y notas que la radio repite tu propia voz, no te asustes. Reduce, enciende las intermitentes, hazte a un lado. Si ves a un perro blanco observándote desde el talud, no le sigas la mirada. No quieras comprobar nada, déjalo ser. Y si tu reloj, por capricho o por falla, se detiene a las 3:17, no te quedes contando minutos que no van a volver. Haz lo contrario, ponte en marcha con suavidad, como quien sale de puntillas de una habitación donde alguien está durmiendo. Porque tal vez, solo tal vez, en ese tramo no somos los únicos que viajamos de madrugada. Y algunos, los que ya no laten, todavía esperan que el siguiente que pase les ceda tantito el carril. Por cortesía, por miedo, o por simple, llano y viejo respeto. Pérdida de llanta y volcadura en Pedro Escobedo, Querétaro, 28 de enero. No sé si fue el frío, el humo o esa sensación de que alguien te mira desde atrás, pero aquella madrugada me pesó más el volante que el sueño. Venía bajando por la 57 con el café ya tibio y la radio muerta en estática. Anunciaban neblina dispersa entre San Juan del Río y Pedro Escobedo, nada fuera de lo normal para esas horas, pero el aire traía un olorcito a hule quemado que no correspondía con ningún taller cercano. Le bajé un punto a la velocidad, puse direccionales por costumbre y pensé en una refacción floja, en un freno que rozaba. Cosas de ruta. Hasta que el kilómetro 182 más 200 apareció como un corte a negro, un número clavado en la noche, y la carretera, de golpe, se me llenó de luces intermitentes y sombras que se movían más lento que la realidad. Primero vi la llanta. No estaba puesta en ningún eje ni montada en ningún rin.
Era una llanta sola, una rodaja de oscuridad con el aro apenas visible, detenida a un lado del acotamiento, como cuando un perro callejero te mira de reojo y espera tu reacción. Al principio pensé que era basura o un bulto de pasto seco, pero el reflejo del estrobo de una patrulla la hizo brillar como un ojo. Frené a distancia, crucé los dedos por no encontrarme una fila de carros atravesados y me acerqué despacio. El aire sabía a polvo de extintor y a miedo. La unidad estaba abajo, 3 metros más allá del borde, como si alguien la hubiera empujado con una mano invisible. El doble remolque se había salido del asfalto y había caído sobre el costado derecho. Uno de los tanques aún echaba humo, nada violento, solo esa respiración caliente de motor que se niega a aceptar que ya se acabó. Las llamas, decían los que llegaron antes, habían sido chicas pero suficientes para dejar la pintura con bolsas y la lona chamuscada. Bajé con cuidado el talud. Las botas hundían el pasto aplastado y el piso crujía con pequeños estallidos de vidrio. Me hablaba solo, porque hablar en voz alta te recuerda que estás vivo. Tranquilo, todo bien, llega, ve, ayuda. Sin darme cuenta, abrí la cámara del celular. No es por morbo, es costumbre. A veces el video sirve para el seguro, para el reporte, para que la familia sepa qué pasó de verdad y no lo que inventan los comentarios. Una ambulancia sin prisa cortaba y pegaba silbidos. La Guardia Nacional ya tenía conos arriba. Alguien dijo que el chofer quedó prensado. No quise mirar de golpe. Uno aprende a respetar el último silencio de un colega. Desde el borde del remolque se veía la puerta reventada, los fierros como costillas al aire. Había un olor metálico, no de sangre, sino de metal toqueteado a la fuerza, ese aroma raro que deja la cizalla después de abrir. Sentí que el pecho me apretaba. Respiré por la boca para que no se me notara el temblor. Tu chamba, respira y empuja, me repetí. ¿Grabas?, me preguntó un paramédico, sin juzgar, más por protocolo que por otra cosa. Para el reporte, contesté, y bajé la cámara, como si alguien me hubiera cacheteado suave. Entonces escuché la voz. No era una voz clara, no era una voz de ultratumba, como dicen en los programas de la madrugada. Era un murmullo, como el de alguien atorado en el baño de la terminal cuando la puerta no abre y el cerrojo se queda justo a la mitad. Me puse helado. Volteé. La voz no venía de la cabina. Venía de arriba, del acotamiento, justo donde la llanta reposaba mirando a nadie. Me subí de nuevo, con esa velocidad torpe del que no sabe si huir o investigar. La radio del patrullero chisporroteó como bolsa de papas. 182, 200, copia. Alcanzó a salir, y ahí, por un segundo, la llanta se me antojó demasiado vertical, demasiado colocada. ¿La acaban de poner ahí?, pregunté, fingiendo calma. Así estaba cuando llegamos, dijo el oficial, cruzado de brazos contra el frío, y nadie la quiere mover. No le pregunté por qué. Mi cuerpo ya sabía la respuesta. A ratos, cuando el viento cortaba, yo también hubiera preferido no tocarla. Me acerqué lo suficiente para ver el aro. Tenía marcas de golpe, obvio, pero el borde interior, ese que nunca ves si no desmontas, brillaba como recién lavado. ¿Qué hace que una llanta brille por dentro después de rodar sin control, de escapar, de convertirse en bala? Tal vez rodó sobre arena fina, me dijo mi cabeza racional. La otra cabeza, la que todos tenemos y solo dejamos salir en la carretera a las 3 de la mañana, me dijo, no la mires tanto. Los del taller móvil llegaron con una grúa pequeña. El más viejo, con manos de mecánico de los de antes, miró la llanta, miró la caída y negó con la cabeza. Se zafó la tuerca loca o la trompeta ya traía juego, comentó. Tecnicismos que dan paz. Luego se acercó más y se quedó callado. Yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar cómo tragó saliva. A ver, chavos,
La subimos entre 3 y la guardamos. No la vayan a dejar aquí. Pero primero una foto, por si el seguro. Clic. Flash. Silencio. El flash rebotó en el aro, y por un parpadeo me pareció ver un rostro. No un rostro nítido, un gesto, algo así como la mueca que hacemos cuando apretamos la mandíbula para que no se nos salga un grito. Me dije que era el reflejo del estrobo, que la cámara exagera, que las noches de enero juegan sucio con los ojos. Me dije muchas cosas, pero cuando el viejo levantó la llanta se le aflojó de las manos, no porque pesara, porque se le resbaló como si tuviera aceite. Nadie lo regañó, nadie se rió. Todos vimos, sin decirlo, lo mismo. El borde interior estaba húmedo y no había lluvia. Bajamos de nuevo. Los bomberos ya habían asegurado la zona y cubierto la cabina con una lona azul. Uno de ellos, de esos que bromean para que no se rompa nadie, comentó que el humo olía a llanta con memoria. Nos reímos, flojo, la risa que te sale para que no te tiemblen las manos. El oficial pidió mis datos por si necesitaban la grabación. Yo asentí y di mi nombre, número, placa, ruta. Mientras hablaba, escuché otra vez el murmullo, ahora como un roce en el oído, y me descubrí girando la cabeza hacia el talud, como si me estuvieran llamando por mi apodo. Güero, susurró algo. Juro que escuché güero. Nadie me dice güero, soy moreno como la mayoría. Me quedé frío. ¿Todo bien?, preguntó el paramédico. Sí, aire. Mentí. Y el aire, terco, no entraba. Me alejé unos pasos, subí el video al respaldo de la nube para que no se perdiera si el celular se moría. Hice zoom en la toma donde el remolque está tendido, inclinado contra el pasto con el eje trasero apuntando a la nada. Hay un segundo en que el lente recoge una figura junto a la puerta. No era un bombero, no era un policía, era algo delgado, parado de perfil, con el cuello torcido como si estuviera intentando ver adentro sin estorbar. Dura un parpadeo. Si no lo buscas, no lo ves. Si lo ves, no lo olvidas. Lo guardé sin verlo más. Me latía la frente como cuando subes una cuesta muy cargado. Lo siguiente pasó rápido y lento a la vez. Sacaron el cuerpo, lo cubrieron, lo subieron a la camilla con ese respeto que se aprende en base a tanto final ajeno. Alguien rezó bajito, no alcancé a quién. Un camioncito de mantenimiento llegó a llevarse la llanta. Nadie quiso tocarla con las manos. Usaron una especie de pala con gancho, como si levantaran un animal que no quieren lastimar pero tampoco acercar al pecho. Yo encendí el motor. El tablero prendió todas las luces como si revisara su conciencia. Por un momento pensé en ofrecer llevar la llanta yo, por solidaridad rara, por tonta sensación de ser útil. Luego recordé la voz y me quedé quieto. Hay ayudas que es mejor no dar. Cuando por fin nos abrieron paso, pasé al lado del marcador del kilómetro y sentí que el asfalto se hacía más liso, más vivo bajo las llantas. Los postes iban y venían como un metrónomo calmado. Me relajé un poco, y justo ahí la radio, muda desde hacía una hora, soltó un canal 19 clarito. Estática primero, luego un chasquido, y después una frase que no debí entender pero entendí. ¿Están ya mis llaves? Cambié de estación por reflejo. Volví a 19. Nada. Silencio gordo. Me sudaron las palmas. Sin pensarlo, toqué el claxon 2 veces. Corto, como saludando a la nada. No me contestaron, pero el tablero dejó de latir con esa luz ámbar del ABS que venía parpadeando sin razón. No sé si fue el sistema reponiéndose, no sé si fue un gracias. El video, ya en la nube, rodó solo. Así pasa. Uno cree que lo sube para guardar evidencia y termina siendo alimento de curiosidad ajena. Empezaron a llegar mensajes. ¿Dónde fue? Se oye algo. Pon subtítulos que no le entiendo. Hay una sombra atrás. Mi tío pasó por ahí
y dice que se le apagó la troca. Respondo lo justo. No doy nombres, no especulo, nomás digo. Pedro Escobedo, kilómetro 182 más 200, madrugada. Llega con calma, pero la gente arma cuentos más rápido que nosotros armamos los peregrinajes a la Virgen. Uno juraba que esa llanta trae un nombre grabado adentro y que si lo lees en voz alta, a los 7 días te busca. Otro dijo que cada enero, siempre en la última semana, una rueda se sale de algún doble remolque entre Querétaro y San Juan del Río y que no falla. A alguien le habla por su apodo. Y claro, también están los que dicen que el chofer, antes de volcar, ya venía platicando con alguien por el manos libres, pero que las cámaras del arco no registran ninguna llamada en ese minuto. Yo no sé. Yo solo sé lo que olí, lo que vi, lo que escuché. Ah, y algo más. A los 2 días, tuve que pasar otra vez por ahí. Las carreteras tienen ese humor cruel de obligarte a regresar al lugar donde te asustaste. Fui de día, con sol alto y tráileres como luciérnagas gordas marchando en fila. Me pegué al carril de la derecha y sin proponérmelo, miré el acotamiento. Quise asegurarme de que la mente no me estuviera jugando bromas del sueño. El pasto del talud estaba aplastado, ya más seco, con huellas de botas y un pedazo de cinta amarilla hecha trapo. El kilómetro seguía igual, 182 más 200, recto, inocente. Pero junto al poste había una marca redonda, una mordida en la tierra, como si hubieran apoyado algo pesado y le hubieran dado un pequeño giro, un hasta luego. Me dio sed, me supo amarga. Desde entonces, cada que la ruta me empuja por la 57, levanto el pie al llegar a ese tramo. Si llevo copiloto, le digo que no saque la mano por la ventana, que no es por nada, que es maña mía. Si voy solo, pongo la mano en el volante como si fuera el hombro de un amigo. Y si la radio, caprichosa, vuelve a parir estática que parece pregunta, contesto con el claxon bajito. Hay quien reza, hay quien acelera. Yo aprendí a saludar. Me preguntan si creo en fantasmas. No sé. Fantasmas suena a palabra demasiado grande para el murmullo que se me metió al oído. Lo que sí creo es en la memoria de las cosas. Las llantas ruedan kilómetros guardando calor, piedras diminutas, pedacitos de nuestros caminos, y cuando revientan o se van, sueltan todo de golpe. A veces lo que sueltan no se ve. Se escucha, se huele, se siente en la nuca. Tal vez la leyenda nació de algo así, de una llanta que por un rato dejó de ser puro hule y metal y se volvió la última vuelta de un hombre que no alcanzó a bajarse. No sé. Y aunque lo supiera, aunque me juraran que todo fue ruido de viento y cámara mal enfocada, yo no movería esa llanta con mis manos. Hay cosas que se respetan. Si llegas a pasar por Pedro Escobedo de madrugada, no te voy a asustar de más. Nomás te digo, checa tus birlos, siente tus ejes, escucha si la caja no te habla de más. Y cuando veas el 182 más 200, respira hondo y cruza con calma. No te detengas a ver si sale la sombra, no seas de esos. La carretera nos mira y nos mide. A veces nos devuelve el favor. Yo, por mi parte, ya decidí qué hacer si vuelvo a toparme una llanta solitaria alumbrada por una patrulla. Le voy a dejar su espacio, le voy a dar la vuelta ancha y, si algo me susurra, lo voy a llevar guardado sin repetirlo. No es miedo, es respeto. Y también es una advertencia que me hago a mí mismo, como quien se persigna antes de abrir la cabina. Hay noches en que el asfalto muerde de un lado y te sopla del otro. En esas noches no hay llanta que se pierda sola, ni voz que te llame por un apodo que nunca usas, si no la conoces de algún lugar. Colisión y fuego en la carretera 57, Galeana, 21 de enero. No sé si el video hace justicia al frío que hacía esa madrugada. Uno se acostumbra a la helada de la 57, pero esa noche pegaba distinto. Un aire seco que cortaba la garganta y hacía crujir la grava bajo las botas. Íbamos varios en caravana, 6 unidades espaciadas por kilómetros.
Yo venía con carga ligera y aún así traía las manos apretadas al volante, porque la neblina se asentaba a rachas y la línea de los ojos de gato se perdía de golpe, como si alguien apagara un tramo del mundo y lo volviera a encender 3 segundos después. A la altura del ejido San José de Raíces me brincó un olor que no iba con nada. Diésel crudo, fuerte, mezclado con ese tufo de plástico caliente. Ya iban avisando por el radio algo de luces inmóviles más adelante, que no rebasáramos sin mirar el acotamiento. Hice cambio de luces. Bajé de cuarta. Y entonces vi el resplandor, primero tímido, apenas un parpadeo naranja detrás de la curva, y luego una llamarada que subió como si le hubieran echado aire con una manta gigante. Toqué el claxon para avisar a los de atrás que iba a orillarme. Los minutos siguientes están en el video. Sí, pero con sonido apagado y ese temblor nervioso del que graba sin darse cuenta de que la mano le tiembla. En vivo todo fue más sucio, más áspero. Los 2 tráileres habían quedado cruzados como tijeras enormes. Una cabina apuntando hacia el cerro, la otra hacia el carril contrario. El golpe debió haber sido de frente porque las defensas parecían mordidas, retorcidas hacia adentro. El fuego se cebó primero en la lona de uno de los remolques y de ahí tomó la cabina. El viento lo alimentó. El diésel hizo el resto. No recuerdo haber pensado nada importante, solo que tenía que jalar el extintor grande y correr. No fui el único. Otros 3 conductores dejaron sus unidades sobre la línea blanca y se bajaron. En el video se alcanza a ver a uno con chamarra azul gritándome que no me acercara por el lado del tanque. Yo le gritaba lo mismo y ahí estábamos, discutiendo a 10 metros del calor que te empuja hacia atrás como si fuera un brazo invisible. Los bomberos tardaron, aunque no por culpa suya. A esa hora, con el tramo medio vacío y la neblina cerrándose, llegar no es rápido. Los primeros minutos hicimos lo que pudimos. Algunos intentaron jalar la puerta de la cabina que estaba prendida, pero la chapa estaba hinchada por el calor y no cedía. No se oían golpes desde dentro, tampoco gritos. Ese silencio, con el rugido del fuego encima, fue lo que me rompió. Es raro que algo ardiendo te haga pensar en silencio, pero así fue, como si el ruido grande tapara el único sonido que necesitábamos escuchar. Se me secó la boca. Noté entonces un detalle que no conté en la primera versión de este relato, porque pensé que era un desvarío del susto, pero lo sigo recordando igual. Al acercarme, con el extintor en la mano, escuché por el radio de mi cabina. Yo lo traía en el bolsillo, bajo volumen, una interferencia áspera, como cuando alguien aprieta el botón y suelta sin hablar. ¡Chas! ¡Chss! Nada más. Lo apagué porque pensé que estorbaba, y en el mismo instante en que el radio se quedó mudo, sentí un golpe de aire caliente que me hizo encoger los hombros y bajar la cabeza. Ustedes dirán que fue el resoplido del fuego, y puede ser, pero lo sentí dirigido, como si me empujaran el casco hacia el pecho. El de la chamarra azul sacó su celular y empezó a grabar. No por morbo, dijo que a veces, con los videos, Protección Civil investiga mejor. Yo seguí pensando en mover la puerta. Me quemé las cejas tratando de asomarme. De adentro vino un crack de plástico reventando, los relojes del tablero explotando y quedándose pegados en una hora que no corresponde con la mía. 2:17. Después me dijeron que quizá la otra cabina, la que quedó con menos daño, tenía la hora distinta. Aún así, me dejó inquieto. ¿Por qué me fijé? Porque la aguja, aún con las flamas lamiendo el panel, vibraba, pequeñito, pero vibraba, como si alguien golpeara leve con el dedo desde adentro. Llegaron los primeros bomberos con una pipa y, detrás, una patrulla. El comandante, un tipo bajo, de voz gastadanos, ordenó despejar el área. No era regaño. Era el tono de quien ya ha visto esto demasiadas veces. Abrimos paso como pudimos, entre matorrales húmedos, y yo me fui a recargar en el guardarraíl a respirar aire que no oliera a plástico.
El de la chamarra azul seguía grabando desde lejos. En su video, que después se hizo el video, hay un momento en que todos volteamos al mismo tiempo hacia el monte. No se escucha por qué. Yo sí lo escuché. Fue una voz, no la palabra, no una oración, no un grito. Una voz, baja, apagada, como si viniera envuelta en humo. Decía algo con una sola sílaba. No sé si, ma, no sé si, pa, no sé si, a. Lo extraño fue que ninguno de nosotros iba a decir nada y aún así nos callamos. El bombero, el comandante, el de la patrulla, todos. Ese segundo y medio queda raro en el video. Nadie se mueve, las flamas siguen, el aire suena, y nuestros cuerpos se ponen rígidos, como si nos hubieran llamado lista y no supiéramos qué contestar. Después, la rutina, espuma, chorros de agua, el chasquido del metal apagándose, el humo tornándose gris y menos feroz. Entre el vapor se alcanzó a ver la cabina por dentro, negra, con trozos de asiento pegados a los muelles. Cuando por fin lograron abrir, ya lo sabíamos. El operador estaba ahí, o lo que quedaba. No lo conocíamos. Nadie de los que llegamos primero lo ubicó. Los papeles tardaron horas en aparecer, chamuscados, con letras que se despegaban como calcomanías. El otro chofer, el de la cabina que quedó mirando al carril contrario, no estaba en su asiento. Lo buscaron con linternas, porque a veces alguien sale hecha a correr o cae entre las hierbas. Lo encontraron más arriba, sentado contra una piedra, con la mirada perdida y las manos abiertas sobre las rodillas. Cuando el paramédico lo tocó, se estremeció entero, como si volviera de un sueño feo. Murmuró algo que nadie entendió. Luego dijo claro: no era yo no le pegué. Se me vino encima, se me vino. El paramédico le sostuvo la nuca y lo recostó. Parecía un hombre común, zapatos de trabajo, suéter gris, pero en los ojos traía esa humedad rara, como cuando uno despierta de golpe y la luz lo lastima. Le preguntaron si se había quedado dormido, si venía a exceso de velocidad, si el asfalto estaba mojado. Él negaba con la cabeza y repetía lo mismo. Se me vino encima. Y luego, en voz más baja, y antes me habló. Allí cambió el aire. El comandante anotó sin levantar la vista, como si no hubiera escuchado esa última frase. Yo sí la escuché y no fui el único. Nos volteamos a ver los conductores que habíamos llegado primero, y sin decirlo, nos hicimos la misma pregunta. ¿A quién? ¿Quién te habló? El hombre apretó los labios, cerró los ojos. Una voz, del radio. No era la central, no era nadie. Dijo mi nombre, y allí se quebró. Lo cubrieron con una manta porque le estaba entrando el tiritón. Quien ha manejado de noche sabe que el radio a veces juega sucio. Agarra estaciones que no existen, repite un eco de tu propia voz cuando no te oíste hablar. Uno hace bromas con eso para que no se le meta el miedo. Pero esa madrugada nadie quiso bromear. El video sigue. Las luces intermitentes teñían todo de rojo y ámbar, y de rato en rato la neblina dejaba ver un rectángulo de cabina que ya no era cabina, solo un hueco negro. Hubo un instante en que pensé que algo se movía adentro, un contorno, un hombro. Fue un truco de humo, seguro. Aún así, me aparté. Con el paso de los días, lo que pasó esa noche se fue llenando de adornos. En las gasolineras del tramo, en los comedores, la versión cambió según la mesa. Que el operador calcinado no era de aquí, que venía oyendo música norteña a todo lo que daba y por eso no escuchó, que se distrajo con el celular, que se quedó dormido. Y, del otro lado, la versión que ahora todos cuentan bajito, casi de reojo, que en el ejido San José de Raíces hay una llamada que no viene de ninguna central, una llamada que dice tu nombre con la voz de alguien que ya murió, o con tu propia voz deformada, como si viniera de un bote de lata. Que si contestas, aunque sea en tu cabeza, giras el volante 2 centímetros. 2 centímetros bastan para que,
A ese paso, tu destino se cambie de carril. Un trailero viejo, uno de esos que colecciona imanes de todos los estados, me dijo semanas después: ¿no te fijaste en los ojos de gato a la altura de la curva? Parpadean raro. 3 seguidos, luego 1, luego 2. Como si alguien te hiciera seña. Yo ya no los miro derecho, me guío por la línea blanca, nada más. Y cuando lo dijo, me regresó el olor a diésel de esa madrugada, el calor que te empuja, el minuto de silencio sin motivo. Me mordí la lengua para no decirle que sí, que también yo sentí que me hacían señas desde la oscuridad. No sé de dónde nace una leyenda, no es de un día para otro. Creo que arranca cuando una explicación no alcanza y el hueco que queda incomoda. La versión chocaron y se incendiaron es la oficial. La versión alguien dijo su nombre antes del impacto es la que duele. Entre ambas fue creciendo el murmullo. Y el video, ese donde se ve la sombra del cerro y el resplandor comiéndose la cabina, se volvió prueba para quienes quieren escuchar en silencio ese que se cuela entre el rugido del fuego. Yo lo vi después con calma, cuadro por cuadro. Hay un fotograma. Los que saben lo pausan justo ahí en el que la llama forma una especie de torso o de hombros encorvados. Es fuego. Sí, es fuego. Pero hay gente que le encuentra ojos. Yo preferí no hacerlo. La primera vez que volví a pasar por el tramo, semanas más tarde, iba de día. El sol seco, sin nubes. La curva se veía normal, la cinta asfáltica con su huella oscura todavía, como una sombra que se negó a irse. Bajé velocidad por costumbre y quise mirar al cerro. Algo me jaló la vista al retrovisor. Sentí el impulso ridículo de hablar en voz alta, de decir no, como si me estuvieran ofreciendo algo. ¿A quién le decía no? A mí, supongo. A la parte de mí que quería encontrar una razón sobrenatural a un accidente que tal vez fue puro cansancio y un error mínimo en el volante. Esa noche, sin embargo, fue lo que fue. 2 cabinas como tijeras, un viento que alimentaba el fuego, una aguja detenida en las 2:17, una voz que no supimos de dónde venía. El operador calcinado tuvo nombre, familia, casa. El otro quedó con la mirada quebrada y ojalá, por él, con los meses, se le haya asentado el susto. Para los que pasamos por ahí, lo que queda es una cuerda tensada, entre el respeto y el miedo. ¿A cuántos les hace falta esa cuerda para aflojar el pie del acelerador? Tal vez, al final, las leyendas sirven para eso, para que el cuerpo recuerde lo que la cabeza a veces olvida. Hay quienes, después de ver el video, me escriben y me piden detalles, que si de verdad escuché la voz, que si era de hombre o de mujer, que si dijo un nombre que pueda repetir. No voy a inventar lo que no escuché. Fue un susurro ahogado en humo. Bastó para que todos nos calláramos a la vez. Si eso no les parece suficiente, nada que yo diga los convencerá. Hay otros que me preguntan si ahora evito el tramo. No lo evito. La carretera 57 es como una columna vertebral. Quieras o no, pasas por ahí. Solo cambió un gesto. Cuando tomo esa curva, apago el radio medio kilómetro antes. No porque crea que me van a llamar desde el otro lado. Lo hago para distinguir los ruidos propios de los ajenos, para escuchar el motor parejo, las ruedas contra el pavimento, el viento lateral, para saber si un día vuelvo a escuchar algo que no viene de mí. Y si quieren un cierre, no puedo darles una frase de película ni un remate brillante. Solo puedo decir lo que me digo cada vez que agarro la noche. La 57 no perdona distracciones. El frío engaña, la neblina confunde. Las voces, sean las del radio, las de tu cabeza o las que no tienen explicación, llegan cuando más cansado vas. Si las oyes, no contestes en automático. Baja una marcha. Respira. Mira la línea blanca, no las sombras. Y si el olor a diésel te golpea antes de la curva, prepárate para frenar suave, no de golpe. No por miedo a fantasmas, por respeto a los vivos.
Porque el fuego de esa madrugada ya se apagó, sí, pero el tramo mantiene memoria, y esa memoria pesa. No necesitas creer en nada extraño para sentirla. Basta pasar con los ojos abiertos y recordar que una llamada, la que sea, no merece que cambies de carril por ella. Los chorros cobran una víctima. Coahuila, 6 de febrero. El video que corrió de teléfono en teléfono empezó con un resplandor naranja al fondo de la pendiente y el sonido áspero de un motor que ya no empuja, que se deja ir. No hay música, no hay edición bonita, solo el jadeo del que graba, el parpadeo de las torretas y ese chillido seco que uno aprende a reconocer desde la primera vuelta por la 57, balatas quemándose, pidiendo misericordia. Es en Los Chorros, kilómetro 232, dice una voz en off, temblorosa, como si avisar por si alguien reconoce la unidad sirviera de algo. Se ve el tráiler cruzado, el segundo remolque de lado, y la cabina aplastada contra el asfalto como una lata. Huele, y no hace falta estar ahí para casi olerlo a diésel, a plástico, a miedo. Lo que las notas contaron después fue simple y duro. Rodrigo Pérez Espinosa, 29 años, perdió frenos en la bajada de Los Chorros. La carga se vino encima. No alcanzó a ver a los rescatistas. Hasta ahí, tragedia común de la ruta. Pero los que pasamos por ahí esa noche recordamos otra cosa, un detalle raro, un frío que no correspondía, ciertas voces por la radio que no venían de ningún camión cercano. Y así empezó la leyenda, no porque alguien la inventara, sino porque nadie supo callarla. Yo bajé por esa pendiente un par de horas después. Venía ligero, tarimas vacías. En el parabrisas, una bruma fina que no era niebla ni polvo levantado. Era más bien como ese vapor que sale de una hielera cuando la abres. Apagué el aire para no perder oído. Bajada larga, luces rojas punteando la cañada. Bajaba en baja, freno de motor listo, sin héroes. Desde el kilómetro 235 se siente la loma jalando, como si te tomaran del eje trasero y te dijeran, vente. Uno aprende a no discutir. En el canal 19 la cosa venía muy seria. Ahí quedó el muchacho. No, no te pares, compa, ya está la guardia, avisó uno. Otro respondió, se oyen voces, ¿las oyen? Apaguen la radio si traen carga peligrosa. Yo me reí nervioso. Voces, ajá. A esa hora cualquier chisporroteo del equipo parece lamento. Pero entonces escuché algo nítido, como si alguien hablara pegado al micrófono, con calma. No frenes. Fue una orden suave, muy clara. Me puse rígido. ¿Quién dijo eso? Revisé espejos. Nadie detrás. Bajé el volumen y sentí el volante menos firme, como si la caja hubiera ganado peso de golpe. ¿Sugestión? Puede. Aún así quité el pie del pedal, dejé que el freno de motor hiciera lo suyo, y por primera vez en meses sentí esa línea helada correr desde la nuca hasta el estómago. Algo no estaba normal. Las huellas del golpe aparecen antes de la curva larga. Surcos negros que empiezan donde no deberían empezar, a mitad de carril, como si el camión hubiera caído del aire y hubiera intentado agarrarse del pavimento con uñas de goma. Al costado, un triángulo reflejante tirado de cabeza, brillando como ojo de pescado. Pasé a baja velocidad. La Guardia Nacional ya marcaba el paso con señas cortas. Uno de ellos levantó la mano, luego la bajó rápido, como si le hubiera pesando el brazo. No exagero, hacía frío, de ese que te empaña el interior del vidrio, aunque el clima del tablero decía lo contrario. El viento hacía una especie de canto, un brrr agudo entre los cables. Y el olor, no solo a quemado, olía a moneda vieja, a hierro caliente con sangre. No hace falta mucha imaginación para saber qué es. La cabina de Rodrigo estaba allí, torcida, casi a ras de suelo. Acercarse. Contaron los que sí se pararon, era como pisar escombros de un edificio. Todo crujía.
Un paramédico aseguró que escuchó golpes desde adentro cuando ya no quedaba nadie vivo. Como si alguien quisiera salir a puño limpio, dijo, y luego se corrigió, porque no siempre conviene repetir lo que uno siente. La cámara de uno de los curiosos, la del video, captó en un cuadro una figura muy breve junto a la barandilla. Una silueta parada, brazos pegados al cuerpo, mirando hacia la bajada. Dicen que fue un reflejo, la linterna en una bolsa negra, un truco de luz. Dicen tantas cosas, pero lo que se ve, se ve. Está ahí por un par de segundos y luego ya no está. A partir de esa noche empezaron los relatos con el mismo estribillo. En Los Chorros, alguien te habla. No grita ni asusta a lo vil. Te habla bajito, casi con cariño, y te sugiere cosas pequeñas. No frenes, córtala, déjalo rodar. Palabras que en cualquier otra parte sonarían a consejo de viejo trailero, pero ahí te suenan a otra cosa. Un amigo de Montemorelos contó que al pasar, su radio, apagado, soltó un chasquido y después una voz que parecía la de su hermano, muerto hace años. No bajes con cuarta. Mi amigo se santiguó, lloró en caliente y, tercamente, bajó con cuarta. Dice que al final, al ver las cruces a la orilla, comprendió que no era su hermano, que allá abajo a la pendiente no le importan tus recuerdos. Usa las voces que te abren la puerta. ¿Y por qué a Rodrigo? Siempre habrá teorías, que si venía recargado, que si el retarder falló, que si el cambio entró mal. La verdad pura no quita lo otro. Un ayudante de grúa juró que, al enganchar la quinta rueda para levantar, la palanca le brincó sola, como si alguien del lado contrario empujara. Se me fue el aire de golpe, dijo. Y a los del taller, cuando bajaron el casco entre fierros para sacar papeles, les pareció oír una respiración pausada, como de alguien que duerme. Quizá era el viento, quizá un manguerín goteando. Uno de ellos salió pálido, mascullando que alguien le había tocado el hombro con la mano fría. No volvió a trabajar de noche. Ver el video completo no te hace valiente. Te deja con esa sensación de que estás viendo algo que no deberías. El teléfono tiembla. Alguien dice, «No lo grabes, viejo». Otro responde, «Ya, por si se ocupa». Y se ocupa. Ese archivo terminó en muchos grupos de WhatsApp, en páginas de noticias locales, en chats de operadores que van y vienen por la 57. No muestra sangre, no muestra a Rodrigo. Muestra restos, humo, la forma de la cabina aplastada como si una mano inmensa la hubiera cerrado. Y, al fondo, justo cuando el que graba baja un poco la cámara, aparece el reflejo de dos luces que no pertenecen a ningún vehículo. Están altas, separadas y parpadean como ojos cansados, uno más lento que el otro. ¿Un poste? ¿Un dron? Yo he visto el cuadro detenido 1000 veces y cada vez me parece distinto. Lo que no cambia es la idea que se te mete al pecho. La pendiente te mira. Decide. Varias historias viejas reaparecieron con fuerza. La del chofer que bajó sin carga y juró que el remolque le silbaba por dentro, como si trajera viento en bolsas. La de la pareja que subía y a media loma vio pasar junto a la ventana a un muchacho en overol que no tocaba el piso. Iba a la misma velocidad del coche, serio, mirando al frente. El marido, por hacerse el fuerte, lo siguió con la mirada hasta que el fantasma, o lo que fuera, se evaporó frente a la trompa de un Kenworth que bajaba caliente. Volvieron a hablar de la cruz vieja con nombre borrado que ninguno se atreve a pintar, porque cada vez que alguien la arregla, amanece tirada otra vez, como si la tierra no la aceptara. Los estatales dicen que no hay más que decir. Curvas, gravedad, errores. Quienes conducen saben que eso es cierto y que no es todo. A veces la carretera adopta mañas de pueblo. Los Chorros, en particular, tiene memoria larga. Se va llenando de capas, historias, marcas, rezos, malas decisiones, sustos. Cada accidente deja algo más que metal. Hay trayectos que se te pegan a la piel. Yo pasé durante semanas evitando mirar al acotamiento,
Me obligaba a mirar al frente, a escuchar el motor con atención, a hablar solo. Aquí, firme, aquí, suavecito, como quien arrulla una criatura enferma para que no despierta a nadie más. Una noche, semanas después, hice alto antes de la bajada para ajustar correas. No había tráfico. La luna se veía entera, chula, pero la cañada seguía oscura. Apagué el motor. Silencio. Y entonces, viniendo desde abajo, se escuchó como una voz arrastrada por el viento, apenas un hilo, de esas que uno confunde con la mente cansada. Freno no. Freno no. Tragué saliva. No te voy a mentir. Me quedé con la mano a medio camino del freno de estacionamiento, como si hubiera recibido una instrucción. En vez de obedecer esa tontería, me puse a repetir en voz alta lo que nos enseñaron al principio. Revisión, bloqueo, señalización. Me obligué a hacer todo en orden, despacio. ¿Funcionó? Sí. ¿Fue un autoengaño? También puede ser. A veces la única manera de romper un hechizo es recordar el procedimiento. Cuando por fin apareció el primer tráiler subiendo, le hice cambio de luces para pedir tiempo. El operador me respondió con una ráfaga cortita y se fue arrimando a la raya. Era un hombre grande, barba cana, mirada cansada. A la altura de mi ventanilla bajó el vidrio y gritó sin freno, como consejo de hermano mayor. «No te quedes mucho, compa, aquí hablan». Yo asentí, nervioso. Él se fue y me pareció, puede que solo fuera el humo de su escape en la luz de la luna, que detrás de su caja venían pegadas sombras como perros. Sombras que, a los pocos metros, se deshicieron contra el pavimento. No falta quien hace negocio del miedo, que si venden escapularios para los chorros, que si amuletos, que si pegatinas con salmos. Yo no digo que no ayuden a la cabeza, cada quien su paz. Lo que sí sé es que el mejor conjuro ahí es el respeto. No bajar confiado, no jugarle al vivo, no darle oídos a la tentación de dejar rodar tantito, porque si de algo se alimentan esas voces, si existen, si no son solo el eco de los que ya no están, es de nuestra prisa. Del alcanzamos a entregar, del no pasa nada, de creer que la pendiente es igual que las demás. No lo es. Y si no me crees, pregúntate por qué tantos, años después, seguimos contando las mismas cosas sin ponernos de acuerdo. Hay una toma, casi al final del video, que a mí no se me quita. Ya están levantando los restos. La grúa tensa, la caja gemebunda. Y de pronto, al jalar, todo el conjunto hace un movimiento pequeño, como de animal que no quiere levantarse. La cabina, aplastada, se inclina hacia la bajada, como quien todavía anhela irse deslizando. Y te juro que ahí, solo ahí, pensé en Rodrigo no como el chofer de la nota, sino como un muchacho que, en el último segundo, miró la línea de luces allá abajo y creyó que aún tenía chance. No la tuvo. Nadie la tiene contra la gravedad cuando uno se cree más listo. Eso es lo que yo diría si alguien me pidiera explicar de dónde salió la leyenda. No salió. Se juntó con las demás cosas del lugar y se volvió parte del asfalto. Un rumor pegado a la cinta. Los que pasamos lo repetimos sin querer, con frases chiquitas, como si fueran instrucciones. Aquí, agua fría. Aquí, baja. Aquí, no frenes. Y así, la historia se acomoda en los oídos nuevos como un chiste pesado. Se queda, te acompaña. Si algún día te toca bajar por los chorros de noche, no te hagas el valiente ni el incrédulo militante. Haz caso a lo que sabes, no a lo que susurra la cabina. Revisa antes, engrana bien, conserva distancia. Si te da por apagar la radio porque te molestan los ruidos, apágala. Si te da por prenderla para no sentirte solo, también sirve. Pero ten claro que ahí abajo la soledad habla con acento propio. Y cuando la escuches, porque la vas a escuchar, aunque sea un eco de tu cabeza, recuerda a Rodrigo y a tantos otros que no alcanzaron a contarlo. El consejo no es bonito ni nuevo, pero sí es mío.
En esa bajada, no negocies con la voz que te promete que, tantito, no pasa nada. La carretera oye, la carretera cobra, y los chorros, cuando quieren, no perdonan.